Hola, bienvenido a todos. Soy la docente Mirna Frascarelli y vamos a dar comienzo al curso de fibromialgia, diagnóstico y estrategias de rehabilitación. Este curso ha sido pensado para difundir lo que es el síndrome de fibromialgia y dar a conocer una patología que trae muchas dificultades en el ámbito de la consulta médica y que se hace muchas veces muy difícil de abordar para los pacientes en su relación con el diagnóstico y con los médicos que a veces no reconocen totalmente la patología. Vamos a trabajar sobre varios temas que todos representan una significación importante en esta enfermedad. En el módulo 1 trataremos la introducción, definición y epidemiología. En el módulo 2 daremos diagnósticos, los antecedentes diagnósticos de esta enfermedad y la forma actual de clasificar desde muchos diferentes enfoques y miradas la enfermedad. Y luego también abordaremos la personalidad típica de estos pacientes que más o menos tienen como un perfil similar. En el módulo 3 vamos a hablar de diferentes moduladores del dolor, de los factores cognitivos, emocionales y sociales que están presentes y que están regulando y modulando la intensidad de la percepción del dolor. Por último, en el módulo 4 vamos a hablar de la importancia del estrés en la fibromialgia, la vulnerabilidad de estas personas, de estos pacientes que padecen la enfermedad y cómo podemos trazar estrategias de rehabilitación, de mejoría de los síntomas y de recuperación sintomática de muchos de los aspectos de este síndrome que abarcan una cantidad de sintomatologías en muchos de los sistemas de nuestro organismo. Para introducirnos en este amplio tema de la fibromialgia, amplio y polémico, porque ha sido una patología que ha generado mucha polémica. Vamos a empezar trayendo un concepto que se ha cada vez afirmado más en la salud y en la población en general, y es que el dolor y el alivio del dolor se ha convertido en un derecho pleno para todo ser humano. Es decir, los pacientes, las personas, antes que nada, sienten el derecho de que sus dolores y sus padecimientos sean calmados, sean aliviados de una manera o de otra. Pero este derecho que las personas sienten y que llevan al ámbito de su sistema sanitario realmente ha representado para las instituciones médicas de salud un problema, ya que la efectividad que se logra a través de los fármacos y diferentes intervenciones es relativamente baja. Frente a un tema de dolor, los médicos suelen no tener mecanismos totalmente efectivos para resolver el dolor. Lo pueden minimizar, lo pueden temporariamente reducir, pero muchas veces se vuelve muy difícil de erradicar. Por este motivo se han hecho estudios serios, epidemiológicos, para observar qué es lo que ocurre con el tema del dolor en la consulta clínica y a nivel general de los pacientes que padecen dolor. Estos estudios han demostrado que el 30% de los pacientes que manifiestan dolor considera que su médico ni siquiera lo ha valorado. Existe una escala de medición del dolor, una escala analógica visual de muy fácil uso, que cualquier médico puede usarla en su consulta para evaluar la intensidad de dolor y la evolución del dolor de un paciente. Pero la mayoría de los pacientes relata, el 30%, de que los médicos frente al dolor no muestran tener herramientas diversas para medirlo, para cuantificarlo, para observar su evolución. Y tampoco para controlarlo de forma efectiva. Tampoco es frecuente que sea derivado a un especialista de dolor.
Por otra parte, la población mundial es cada vez más longeva, con lo cual las probabilidades de padecer una patología de dolor o algo relacionado al dolor se incrementan cada vez más. A este punto se agrega que el dolor representa una de las patologías que generan mayores costos económicos, tanto a nivel laboral en las empresas por pérdida de días laborales, como en las instituciones de salud que deben abordar su tratamiento. Los estudios epidemiológicos revelan también una importante dificultad diagnóstica en esta patología. Un paciente que sufre fibromialgia generalmente ha estado transitando durante más de 3 años en múltiples consultas médicas hasta llegar a que se le establezca un diagnóstico. Desde que iniciaron los síntomas y el padecimiento del síndrome de fibromialgia, se suele atravesar por múltiples consultas médicas, reumatológicas, neurológicas, la mayoría de ellas con pocos enfoques, claros, y tienen que transcurrir aproximadamente 3 años hasta establecer un diagnóstico claro y definido de la enfermedad. En este periodo de tiempo, el paciente ha consumido múltiples fármacos, la mayoría de ellos con baja efectividad, padece muchas veces los efectos secundarios de estos fármacos y ha sufrido afectiva y psicológicamente por la falta de diagnóstico y por la falta de explicación de lo que le está ocurriendo. Toda esta situación que se establece genera lo que se ha llamado un estadio de indefensión aprendida, es decir, un estadio psicológico y psicoemocional que tiene relación con la desesperanza, con la desilusión, con la incomprensión de la sintomatología que se padece y crea un cuadro psicológico que se suma a todos los síntomas que ya padece el paciente con fibromialgia. Por otro lado, existe un nivel social del síndrome de fibromialgia y el estado de dolor generalizado que lo acompaña. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la Organización Mundial de la Salud han considerado el dolor como la mayor amenaza para la calidad de vida humana a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que por alguna patología padecen dolor tienen amenazada su calidad de vida de una forma muy importante. Se ha creado a raíz de esta consideración un sistema de apoyo a distintas iniciativas para que el tratamiento de las patologías que implican dolor sea reconocido como un derecho humano fundamental. Estas consideraciones, que a nivel social e institucional se han fundamentado, se han acordado, no parecen verse reflejadas a la hora de la consulta clínica de los pacientes con fibromialgia, ya que muchas veces los médicos no disponen de herramientas cercanas para desarrollar estrategias con cierto grado de efectividad de la mayor parte de las sintomatologías que el paciente presenta. También la Sociedad Americana del Dolor reclama que este sea considerado como el 5º signo vital para su utilización por el médico como medición de las funciones corporales. Como sabemos, existen signos vitales que representan bastante claramente el estado general de salud de una persona. La temperatura corporal es una, el pulso es otra, la presión sanguínea es otra, la frecuencia respiratoria. Son todos índices que muestran el estado general de salud de un individuo. La Sociedad Americana del Dolor considera que el dolor tiene que ser incluida entre estos factores porque está también mostrando
y siendo un índice importante de consideración del estado de salud y de la posibilidad de una calidad de vida adecuada para un paciente. La presencia del dolor en la gran mayoría de los problemas de salud hace que se empiece a reconocer y profundizar en los diferentes aspectos que lo componen. Es decir, el dolor es una señal, ¿no?, y un signo vital. Por otro lado, los estudios demuestran que el dolor y las patologías de dolor tienen muchas otras interacciones significativas relacionadas con factores psicológicos, sociales, emocionales y biológicos. Es decir, que la patología de dolor que se desarrolla relacionada a otras enfermedades genera amplias interacciones con otros factores que van deteriorando muchos de los aspectos de la vida de un individuo, ya sean biológicos, emocionales, sociales, psicológicos, vinculares, de interacción personal, ¿no? También se confirma que cuando un organismo se encuentra bajo niveles elevados de activación simpática, existe el riesgo de desarrollar o mantener algún tipo de síndrome crónico. Es decir, la activación simpática que genera un estado prolongado de dolor es un estado óptimo o un estado de riesgo, un campo propicio para que inicien y se desarrollen otro tipo de patologías crónicas.